salió el fútbol como nuevo tema de conversación, lo apago instantáneamente para dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa de miércoles 27 de junio del año 2018. Teresa Herrera, buen día. Buen día, contenta Argentina. Ah, claro, acá tenemos la Argentina de la mesa. Bueno, cuando le conviene es Argentina, ¿no? No, perdón, yo soy rioplatense, como dicen mis amigas. Bueno, en realidad estuvimos ahí de salvarnos de que Uruguay pasara a ser no Uruguay, sino Río de la Plata, ¿no? Porque si Argentina no hubiera pasado, nosotros hubiéramos sido no Uruguay, sino Río de la Plata. Y además los argentinos hubiéramos, yo soy un caso particular, pero digo en general, hubieran hinchado por Uruguay como locos, porque además no se da al revés, ya lo sabemos. Más de uno ayer estaba a favor de Nigeria. Sigo con los saludos. Óscar Ventura, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Eduardo de León. Buen día, ¿cómo están? Vamos a un primer tema. 4 empleados de una estación de servicio que agredieron moral y físicamente a un afrodescendiente, también funcionario de la empresa, evitaron la condena que había solicitado la fiscal Mirta Morales, una condena de entre 4 y 6 meses de prisión, y en cambio acordaron a través de un juicio abreviado la pena de libertad vigilada para todos. Como consecuencia del proceso, además, los imputados fueron despedidos del local comercial. La denuncia fue realizada por el dueño de la estación de servicio cuando recibió, mediante la aplicación WhatsApp, 2 videos que muestran los malos tratos grabados justamente dentro de ese local. Según destacó la fiscal, en esos videos se observa un claro desprecio en el trato a la víctima y una manifestación permanente de agresiones, no solo físicas, sino también verbales y psicológicas. Además, resaltó que en varias oportunidades se escuchan expresiones como "este negro" y "así tratamos a los negros en Uruguay", manifestando el odio y menosprecio hacia el colectivo afrodescendiente. Bueno, ¿cómo han visto este episodio? Habrán sabido además que varios de los participantes, incluso la víctima, han explicado después que todo era un juego. Yo fui una de las que lo en planteé. realidad eran bromas lo que estaban haciendo. Yo fui una de las que planteé este tema y me parece que, con todo el respeto justamente hacia la víctima, justamente, claramente, es la ratificación de cómo se produce como una especie de naturalización o acostumbramiento a determinadas situaciones de acoso, de vapuleo, ¿no? Porque este muchacho, que además de ser afrodescendiente tiene cierta discapacidad intelectual, etcétera, hace este comentario. ¿Por qué? Porque en definitiva está como acostumbrado a que esa situación se dé, lo cual es más grave. Quiere decir que esto no era seguramente ni la primera vez, no era la primera vez. Y estos juegos, los juegos de manos de los varones o cosas por el estilo, se pueden dar entre iguales. Cuando una persona que participa de ese juego no está en las mismas condiciones, y cuando además se habla de su origen étnico despreciativamente como parte del juego, es claramente una situación de violencia. Yo no lo dudo y lo condeno totalmente. Bueno, hay varios elementos. Uno de ellos, estoy totalmente de acuerdo, es que este señor, yo sobre su discapacidad lo único que leí es en la prensa, pero es muy sintomático la forma en que se expresa en esa entrevista que le hicieron, donde dicen que es un juego. O sea, la entrevista del Observador de ayer. Exactamente. Ahí claramente lo que a mí me da la impresión es que es una persona que busca, a través de adoptar el papel de víctima consciente, busca ser aceptado por sus compañeros, que él percibe de alguna manera como su grupo de pares. Uh-huh. Entonces ahí está la naturalización de esa situación de víctima-victimario, que yo discrepo que sea solamente entre varones. Digo, he visto muchas chicas que se agarran a las piñas de una manera soberana, me darían flor de París a mí. Y la cuestión acá es un poco, bueno, ¿qué es lo que fue primero? O sea, ¿cuál fue la primera circunstancia que da origen a esta violencia? Creo que
se basa mucho más en de alguna manera esa cuestión psicológica y de de percibirse como débil y de entonces ser aceptado, mucho más que lo de la discriminación por la etnia. Bueno, ¿qué dice el psicólogo? Primero, muy bien mis dos compañeros de mesa. Comparto plenamente lo que dijeron y claramente todas esas características están presentes. Yo creo que es efectivamente lo psicológico que estaba muy en juego. Y el hecho de decir que era un juego lo agrava a la situación, porque en definitiva era un juego, pero el protagonista perjudicado por la víctima del juego tiene una condición muy particular por el cual tampoco tenía capacidad de opción y como bien decís tú, de pronto era el único margen que le quedaba para la aceptación de pares en ese tipo de situación que realmente es lamentable, ¿no? Condenable desde todo punto de vista. Lo que yo me parece que también habría que mencionar es todo lo que se desató luego a partir de un integrante sindicalista El sindicato que agrupa a los trabajadores de las estaciones de servicio es UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y ramas afines. Exacto. ¿Y cómo salieron después una señora Silva, una de ellas las dirigentes, señalando que todo esto, terminando vincularlo con el Partido Nacional y con los autoconvocados, en una especie de situación orquestada y generada para destruir el sindicato? Sí, esa dirigente vinculó este caso judicial, o el arranque del caso judicial, con los hechos de Santa Clara, lo que pasó en la estación de servicio de Santa Clara en ocasión de una asamblea de los empleados que pertenecían a la UNRWA. Y planteó que detrás de ambos hechos, no sé qué clase de conspiración imagina, si realmente es casi paranoide y delirante el tipo de conjeturas y de la línea de razonamiento expresada por esta dirigente sindical, que a mí me sorprende realmente. Eduardo. Sí, lo primero es que yo creo que este hecho es uno más, es un hecho más que nos debe alertar sobre la realidad de discriminación racial hacia la población negra. En Uruguay hay negrofobia, hay negación de la negrofobia, porque somos una sociedad de inmigrantes, pero que no incluyó a los esclavos, a los provenientes de África, a los compatriotas provenientes de África. Hay datos que son de una contundencia estructurales, de discriminación estructural, escalofriante, ¿verdad? Hay una diferencia de ingresos de 30% entre la población afro y el resto de la población uruguaya. Hay un rezago sistemático de 2 años de la población negra con relación al resto de la población. La esperanza de vida, hay solo un 8% de la población negra vive más de 65 años y hay un 18% de la población blanca, del resto de la población que vive más de 65 años. Hay un conjunto de datos estructurales muy duros y quiero subrayar y terminar diciendo que recientemente un estudio cualitativo que encargó la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre el problema del estigma racial en Uruguay, basado en una técnica, digamos, similar en términos sociológicos, no lo es, pero a las historias de vida, mostró en absolutamente todos los casos, sin que esto tenga un valor representativo, pero sí cualitativo, cómo en las historias educativas de personas negras que podían ser analfabetas, hasta incluso egresados universitarios, hubo un episodio de discriminación racial fuerte que desestimuló la continuación de la carrera o generó una crisis muy grave. Y lo mismo en el ambiente laboral, en los centros laborales. Entonces, yo creo que la sociedad uruguaya tiene contradicciones, tenemos contradicciones y tenemos que mirarlas para tratar de resolverlas en vez de invisibilizarlas. Antes de pasar a una segunda vuelta, intercalo un mensaje que llega de la audiencia, el de Seña, que dice: excelente el dueño de la estación de servicio. Esta situación, difundida como están haciendo ustedes ahora, resulta una muy buena oportunidad para que casos vistos como naturales y que no lo son, se conozcan, se acorralen.
No solamente con los negros pasa, sino también con los gordos y con otros casos en personas diferentes a los grupos que integran. Exactamente, y Sí, eso me interesa volver a ese punto porque quizás quedó un poco... Yo no quiero para nada disminuir el tema del racismo, que todos sabemos que hay o habemos, vamos a ponernos todos en la misma bolsa, muchas personas racistas, no necesariamente contra el distinto que conocemos. O sea, hay racismo que están muy aceptados, es el racismo contra las personas negras, pero bueno, nunca hemos tenido una amplia población china para ver qué es lo que pasa. En ciertos lugares, obviamente, las poblaciones son discriminadas. El racismo entre las propias comunidades negras es bien conocido, el racismo entre los habitantes de Harlem y los jamaiquinos es bien conocido, son todos negros, pero a mí lo que me importaba más, si bien estoy absolutamente de acuerdo que es un tema, que hay un tema de discriminación por el hecho de ser negro, porque además ese tipo de broma estúpida, así tratamos a los negros en Uruguay para el primo de España, yo que sé, es muy tonto, no todo el mundo es tan idiota como esta gente, pero me importaba sobre todo focalizar una cosa. O sea, esta persona, entre 4 la dominaron, le hicieron todas estas cosas porque era esta persona. Si en lugar de haber sido este negro hubiera sido Lucas Cage, que es así grandote, no le iban a hacer las mismas cosas, ¿viste? Entonces, hay un tema que para mí es muy importante porque además es lo que dice la persona esta que te escribió. Es el problema del acoso al débil. El que es percibido, que sea una mujer, que sea un niño, que sea un hombre enclenque, que sea un gordo, es decir, eso es lo fundamental. No estamos acostumbrados a tratar a las personas con la amabilidad que se requiere. Es decir, tendemos a tomar ventaja. Como por ejemplo, tenés un argumento, alguien te escribe un tuit, el otro escribe otro tuit, y en lugar de contestar al argumento, decir, sí, pero no se escribe con S, o te comiste la H. O sea, aprovechar esas ventajas que te dan una situación táctica para no ir al argumento de fondo. Y me parece que sí, por eso yo quería... el tema del hostigamiento y el bullying. Exacto. Me parece que es muy importante y quería señalar otras 2 cosas más y termino. Una es... ¿hay aquí algún otro, entre comillas, héroe oculto? Porque alguien le mandó esos videos al dueño de la estación, esperando además que el dueño de la estación reaccionara como lo hizo. Quiere decir que ahí hay una persona que también se sintió indignada con lo que vio y sería interesante saber por dónde circuló eso. Y la segunda cosa es que muchas personas están indignadas porque no hubo un castigo judicial más fuerte hacia estas personas, pero no olvidemos que recibieron un castigo muy fuerte, se quedaron sin trabajo, que en este momento tampoco es una cosa de desdeñar. Y están en libertad vigilada de 4 a 6 meses según los casos. A eso me quería referir, ¿no? Es decir, estas cosas ocurren además porque hay tolerancias, porque hay complicidades. Las tolerancias de otros permiten que ocurran estas cosas. Esto que decía recién... acá, Oscar. Eduardo, perdón. Esto que decía Eduardo justamente de tema de que detrás de un discurso muy igualitario, muy solidario, muy no sé qué, están los números que cantan, ¿no? Y que son muy claritos en cuanto a que si sos afrodescendiente, seguro que performás mal en todas las estadísticas, no hay cómo, ¿no? Salvo excepciones, pero bueno, eso no hacen a los números, por lo menos para los sociólogos lo que importa es lo otro. Pero yo me quería referir a eso, justamente al tema de la tolerancia mal entendida, ¿no? Es decir, justamente la tolerancia implica entender la alteridad, la diversidad, compartir con otros. No, la tolerancia de mirar para el costado, de reírse del chiste, de todo ese tipo de cosas que hacen al paquete de este asunto. Incluso lo que yo leí, por lo menos, es que esto venía pasando hacía tiempo. Sí. Incluso que venía pasando con un dueño anterior. ¿Y qué es este dueño el que decide tomar medidas? Y en cuanto a lo que hace la justicia en ese juicio abreviado, y bueno, en realidad no es extraño, ¿no? Insisto, y lo venimos insistiendo en diversos temas, lamento, Oscar, pero en diversos temas que... Lamento, Oscar. Sí, porque Oscar dice que las mujeres siempre, todo lo que hacen los varones nos incomodamos.
Pero digo, lamento, Dejo pero en constancia realidad que yo no dije eso, pero... es un tema de temas de primera y temas de segunda, ¿no? Ujú. Y este tema para la justicia es claramente un tema de segunda. Por eso hace un juicio abreviado, por eso, es decir, no lo considera un delito mayor, no lo considera una cosa que hay que atender, porque además, en realidad, a mí me parece que eso tiene que ver con el tema de no seguir tapando el cielo con la mano, ¿no? El sol con la mano. Somos un país discriminador, somos un país donde las relaciones de poder son difíciles, donde detrás de un discurso progresista, políticamente correcto, etcétera, hay un trasfondo de discriminación, de bullying, de violencia, todo que realmente estamos, en lugar de mejorar, además en ese sentido, yo creo que estamos cada vez peor. Otro mensaje de la audiencia, Alicia señala el patoterismo de la metodología. Claro, La cobardía que demuestra. Claro, claro. Sí, porque más todo esto se hacía Sí, en grupo, sí, ¿no? sí, En sí, patota. claro. Yo creo que en realidad yo no lo veo tanto como con el componente, creo que es secundario, más allá de que yo no lo minimizo para nada, pero el componente de la discriminación me parece que ahí está en un plano. Lo que más está es el hostigamiento y el bullying, tal cual está expresado en sí, que se da en los grupos, y lo que Óscar señalaba, yo creo que es pertinente, porque esto se ve también, tomando distancia de este hecho en particular, se ve en las mujeres también. El bullying es una experiencia que se da en grupos de hombres y se da en grupos de mujeres. Tienen naturalezas distintas, las expresiones físicas obviamente son diferentes, pero las psicológicas no, y toda otra cantidad de aspectos que están presentes. Decís que se da entre mujeres. Entre mujeres. Es decir, Está bien, porque estamos considerando distintas posibilidades. ¿Existe bullying o este tipo de agresiones de grupos de hombres si hay una mujer o dos mujeres o una minoría de mujeres? Pero también tú decís que existe entre mujeres, entre las mujeres. O sea, pues está expresado como una especie de conducta entre los hombres. Está bien, la expresión más física puede ser más típica, obviamente, de los hombres, pero la otra, que tiene unas consecuencias tremendas, se da mucho en las mujeres. Y yo creo que el otro aspecto que es importante acá son las dinámicas de los grupos. Porque acá hay una situación que está instalada a punto de partida. Es increíble como ciertas conductas que eventualmente en el plano individual no se pondrían de manifiesto, cuando están en el marco de un grupo, allí hay alguno que actúa de disparador y hay otros que pasivamente acompañan y están presentes allí, y estas dinámicas están muy presentes en este tipo de experiencias. Lo último, sí, yo elegí Eduardo. De los múltiples enfoques sobre este tema el étnico, porque es el que me preocupa más como país. Pero sobre esa ambigüedad de la que conversábamos un poco, Teresa, de la sociedad uruguaya, hay un hecho muy simbólico, muy fuerte, que define la ambigüedad uruguaya con relación a la comunidad negra. Las élites, como todos sabemos, desde 1870 en adelante, del Río de la Plata, no solo de Uruguay, tenían una ideología emblanquecedora de la población. La idea era construir sociedades abiertas, pero solo con un cierto fenotipo racial. Cuando Uruguay sale campeón en 1930, la tapa del diario El Día, que era el diario deportivo, el diario que prestaba más atención al fenómeno deportivo, no casualmente, porque era una preocupación particular de Valle y Ordóñez, titula así: Triunfo de la raza, y abajo aparece la foto del Negro Andrade. El Negro Andrade, que una vez que triunfó fue absolutamente abandonado en términos de cualquier posibilidad de trabajo, de sobrevivencia económica. Algo similar a lo que sucedió con el negro jefe, que es Obdulio Varela. Sí. Es decir, Uruguay tiene una relación bastante extraña con la comunidad, con su propia realidad de comunidad negra en nuestro país. Hablando de todo un poco, y ya que el tema estuvo antes de que empezáramos, pregunto, y pasamos ya al tema 2. ¿Por quién van a hinchar el sábado en el partido de Argentina-Francia? Es obvio. Teresa va a hinchar por Argentina, eso está clarísimo. ¿Óscar? ¿Juega Argentina y Francia? Sí. Ah, mira. No pensaba ver. Óscar está antimundial y lo entiendo. No, antimundial no. No es que esté en contra, porque eso sería una actitud activa. Lo ignoro. Está saturado de mundial. No, Guillermo. no, Argentina.
Yo voy a estudiar lo que le conviene más a Uruguay, no lo tengo claro. Pero es por conveniencia, no por sentimiento. No, porque yo acá soy hincha de Uruguay primero. Bueno. Quiero mucho a la Argentina, claro, pero muchísimo. No, ya embarraste la cancha, ¿no? Porque no íbamos a hablar de fútbol. No íbamos, pero unos segundos nada más, no pasa nada, no es grave.